Muy buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo a nuestros panelistas que generosamente se han plegado, digamos, a esta convocatoria. A todos los participantes les decimos también que esperamos que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat. Y agradecemos también a la Universidad CLAE, que es la que nos da los medios como para dirigirnos a ustedes en esta oportunidad. Para dar un comienzo, digamos, a la actividad, quería contarles que el tema de la guerra en Ucrania nos ha golpeado a los miembros de la Red de Economía Humana en Uruguay y en todo el mundo, y nosotros empezamos a hablar de estos temas hace ya meses, hasta que finalmente tomamos una decisión, que fue realizar una tertulia entre los miembros de la red en Uruguay, con el propósito de escucharnos, ¿verdad? Cada uno es una caja de resonancia, estaba recibiendo distintos mensajes, y bueno, de ahí salieron una cantidad de cosas en relación a esto, algunas de las cuales nos inspiraron. También nos inspiraron frases de Louis Lebré, que es el fundador del Movimiento de Economía Humana, y el tema de las personas, ¿verdad? La persona como centro, que es un fundamento de la red y de la economía humana, el propio concepto de ser humano, que es fundamental para nosotros. Y ahí surgieron algunas cortas frases, pensamientos y demás que yo las comparto con ustedes simplemente para hacer este inicio, ¿no? Que muestran un poco las sensaciones de lo que vivimos, ¿verdad? En estos meses, semanas y meses. La sensación de que no se puede hacer nada, el hecho de que nos resulta difícil vivir lo que viven otros, la idea de que todo tiene que ver con intereses económicos y políticos, que es un proceso que se da en todas las guerras, primero se mata y luego se negocia, que hay una naturalización del mal, entre ellas el horror de las migraciones forzadas, que es injusto que esto interese porque es en Europa, mientras que hay otras guerras endémicas que no se mencionan. Todo el tema de la polarización en bloques, que atenta contra la diversidad cultural humana, y conceptos de la economía que los separan la economía de la vida familiar, social y política, que para nosotros es algo central. Obviamente concluimos que ninguna guerra es justa, y por cierto, esta no es una excepción. Pero hoy queremos entender un poco más, y por eso convocamos a 4 especialistas que nos hablarán desde sus conocimientos y de lo que ellos también han aprendido en esta dura lección para la humanidad. Empezaremos entonces con un histórico de CLAE, de nuestra casa, José Rila, doctor en historia, politólogo, que fue el primer fundador y primer decano de la Facultad de la Cultura de la universidad, y director de la revista Cuadernos del CLAE durante muchísimos años. Un gusto tener a Pepe aquí y le damos la palabra. Bueno, muy bien. No sé si me escuchan bien. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí. Necesito saber si se me está oyendo, ¿sí? Perfecto, Pepe, se te escucha perfectamente. Disculpen, perfecto, perfecto, Pepe, perfecto. Era la dificultad. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Lo único que, bueno, quiero agradecerle a Andrés y a toda la red esta invitación. Solo le recuerdo
especialmente Andrés, que apenas puedo con el estudio de la historia, y no soy politólogo, ni lo quiero ser, ni lo seré, ¿no? Sin prejuicio de lo cual uno hace, como todos, análisis de carácter político, a los que yo trato de darle un enfoque que es el que proviene de la mirada histórica, y por ahí quería empezar. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve la mirada histórica ante hechos que nos están conmoviendo tanto y que nos están golpeando como si fueran una novedad rutilante, ¿verdad? Yo creo que la mirada histórica, como ustedes seguramente lo saben, es una más entre tantas posibles, y la mirada histórica debe cuidarse mucho de lo que se llama, tanto por un lado el historicismo, como por otro lado la novelería, que son como dos simplificaciones, el historicismo y la novelería. Digamos, el historicismo sería aquello que remite a decir, bueno, esto es una banalidad, esta es una guerra más de las tantas que hubo, siempre es igual, siempre son los que venden armas, que reproducen su lógica, y todo esto ya está explicado, no hay nada que explicar, no hay nada que entender, ¿sí? Siempre fue así, y no puede sino ser así. Y del otro lado, en el otro extremo, aquellos que dicen, bueno, todo es una novedad, todo es novedad, no hay una ruptura radical con el pasado, incluso novedades de carácter catastrófico. Estamos ante una tercera guerra mundial, es sorprendente lo rápido que ese concepto empezó a circular a partir de febrero de este año 22, ¿verdad? O todavía versiones o visiones más apocalípticas, ¿verdad? Más que remiten a cuadros más graves todavía de la humanidad. Yo les digo, desde la mirada que ofrece la historiografía, hay que decir por las dudas que la historia no se repite, ¿sí? No se repite. Hay quien dice, no se repite, pero rima. Pero en todo caso, aún sin repetirse, nos permite comparar, nos permite narrar complejidades, elaborar argumentos, buscar analogías, ¿sí? Y contestar las preguntas esas que, ante hechos de la magnitud en la que estamos, son tan fuertes, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay de novedad? La pregunta de Bugs Bunny, ¿verdad? ¿Qué hay de nuevo, viejo? El historiador, en todo caso, cumplirá con su tarea cuando logra descubrir y plantear y elaborar un argumento que responde a la pregunta ¿qué hay de nuevo? Y qué es lo que se mantiene como continuidad reformulada. Por supuesto que yo en unos minutos no puedo responder a esa pregunta, simplemente lo planteo como cautela, ¿verdad? Casi todo lo que tenemos a la vista hoy, mirando el informativo, leyendo las noticias, explorando en publicaciones más especializadas, casi todo lo que tenemos a la vista en este escenario ya estaba presente hace más o menos 8 o 10 años. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo hace más dramático, más digno de atención? ¿Por qué ahora está más cargado de centralidad? Esa es una cuestión que nos ayuda a darle a los hechos cierta profundidad histórica, que es un poco mi propósito, ¿verdad? También tenemos que poner en uso las herramientas que nos ofrece el siglo XX y este comienzo del siglo XXI, pero sobre todo el siglo XX, ¿verdad? Que es tan pródigo en conflictos incluso dramáticos, terribles, ¿verdad? Asociados incluso a la modernidad más sofisticada, ¿verdad? Nosotros del siglo XX heredamos una idea de la guerra y de la paz. Del siglo XX heredamos esta cuestión de que hay guerras antiguas y hay guerras modernas. Hay guerras donde los desplazamientos militares en el territorio son absolutamente cruciales, y guerras más sofisticadas, más inteligentes, dicho eso entre comillas, más discriminatorias del objetivo, ¿verdad? Del siglo XX aprendemos eso, del siglo XX aprendemos el vínculo que hay entre la paz y la vida económica de los pueblos, ¿verdad? La paz
es un concepto muy complejo y así lo entiendo, ¿verdad? Pero la paz entendida como estabilidad, como ciertos márgenes de seguridad, uno podría decir es el fruto del comercio y la convivencia económica. Y al revés también se puede decir, ¿verdad? El comercio y la convivencia económica, en general, históricamente, el siglo XX, tan dramático, ha enseñado que necesita de la paz. ¿Sí? Esto funcionó después de 1945, por ejemplo, para fundar la Unión Europea, ¿verdad? Cuando Alemania y Francia, por ejemplo, se reencuentran en un proyecto europeo común, pero no pasó con la relación entre Rusia y sus alrededores y Occidente, ¿verdad? Esta combinación de paz y economía tampoco ocurrió para entender la relación entre Israel y Palestina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí creo que hay una idea de la guerra y de la paz que nos sirve para entender algunas claves y otras no, ¿verdad? También el siglo XX nos ofrece el panorama de lo que fue la historia de Rusia como pueblo, como conjunto de pueblos, no solo como un pueblo, ¿verdad? La Rusia que pasó por el comunismo y que pasó por la Guerra Fría, ¿verdad? Y que hoy vive la ficción de un capitalismo autoritario, ficción de capitalismo de amigo, ¿verdad? No tiene Rusia, hace mucho tiempo que no tiene gran cosa para ofrecer al mundo, porque no llegó todavía a practicar la economía de mercado más competitiva, ¿verdad? No tiene cosas nuevas para ofrecer en un mundo que compra otras cosas, que valora otras cosas, bien o mal, ¿verdad? Rusia no tiene cosas nuevas para ofrecer en un mundo que compra y vende marcas, ¿verdad? Y en tanto que Rusia es un gasoducto, una gasolinera que tiene armas nucleares, ¿verdad? Y entonces estamos ante una sociedad y una economía y una política que vienen de muy atrás, ¿sí? Que no tiene mucho para ofrecer al mundo global, ¿sí? Pero con lo que tiene, y esto es lo importante, hay que ver que con lo que tiene Rusia seguramente no va a alcanzar niveles de desarrollo y de crecimiento, y nosotros sabemos, quienes están escuchando aquí en la red saben la diferencia que hay entre crecimiento y desarrollo. Es probable que no pueda alcanzar niveles de desarrollo comparables, digamos, a otros estados o a otras regiones, pero tiene sí las condiciones como para estropearlo todo, para malograr todo, ¿sí? Y para malograr el desarrollo de todo. Es decir, hoy vivimos una guerra que amenaza con, como dicen algunos especialistas, en transformarse en una guerra crónica, ¿verdad? Y aquí está otro elemento, que es el de la Guerra Fría, el atractivo que tiene la idea de la Guerra Fría. También ha sido muy rápida esa tentación de los observadores a creer que estamos de nuevo en un esquema de Guerra Fría. La bipolaridad parece que nos atrae, que nos subyuga. Todo conflicto que tiene un aspecto bipolar, ya enseguida lo ponemos en el casillero de la Guerra Fría. Y acá incluyo, bueno, la melancolía de las derechas y la melancolía de las izquierdas, para utilizar un término hoy que se ha vuelto a poner en boga, que ansían con aquella bipolaridad. Sabemos, no lo sabemos por experiencia, lo sabemos por estimación, que si vamos a una guerra nuclear, no se puede ganar una guerra nuclear. ¿Qué querría decir ganar una guerra nuclear? Pensemos por un segundo, ¿qué querría decir ganar una guerra nuclear para el vencedor, para el supuesto vencedor? Acá creo yo que estamos ante un fenómeno obviamente de características globales, ¿verdad? En el sustrato o en el subterráneo de estas sociedades y de estos pueblos y estas peripecias que vemos, se mueven como las placas, ¿verdad?, tectónicas, movimientos demográficos gigantescos, movimientos de expectativas, nuevas narrativas acerca de lo que está pasando, fenómenos comunicacionales. Pero aún siendo un fenómeno global, en el que estamos, no es un fenómeno de carácter homogéneo. No hay que confundir
globalización con homogeneidad, ¿verdad? Su deriva depende de cómo le está yendo a cada uno en la fiesta. Y a veces estos conflictos tan pesados, tan visibles, tan presentes en las narrativas que hoy cultivamos, como pasaba cuando se produjo la guerra de Vietnam, por ejemplo, que también fue una guerra crónica, una guerra cronificada. Este conflicto que vivimos y que vemos, y que creemos que vemos en vivo y en directo, lo cual todo el mundo sabe que no es así, este conflicto esconde otros, más o menos importantes, en África, en Indonesia, esconde otros no tan invisibles, pero que están ahí agazapados, como el que, por ejemplo, porque es homólogo, enfrenta a China con Taiwán, ¿verdad? Y al mismo tiempo activa otras regiones, otras estrategias que van pasando desapercibidas y a las que hay que prestar mucha atención, ¿verdad? Lo que está pasando en toda la región del Indo-Pacífico, me parece que a la luz del conflicto de Ucrania y Rusia es un hecho fundamental, pero queda la centralidad que tiene este conflicto entre Rusia y Ucrania. Digo entre paréntesis que América Latina la sigo viendo, pero esto es una opinión, en el medio de un desconcierto muy grande, ¿verdad? Por decir algo suave, en referencia a este conflicto. Yo obviamente no puedo relatarlo, y habría que tomarse tiempo para relatar estas cosas, para recuperar lo que Hannah Arendt llamaba la dignidad de los hechos, ¿verdad? Cuando hablaba de los acontecimientos previos a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Ella hablaba de la dignidad de los hechos. O sea, los hechos en sí mismos han de tener una dignidad a la que todos deberíamos rendirnos. Esto parece tener una secuencia por la que todos deberíamos estar de acuerdo. Sin embargo, eso no ocurre, ¿verdad? Las décadas previas a este conflicto de Ucrania son expresivas, son muy contundentes respecto a que hay más continuidad que novedad, ¿verdad? Las grandes migraciones europeas, la crisis económica general del 2008, el empuje del terrorismo. Estoy hablando de cosas que ocurrieron hace apenas pocos años, ¿verdad? Los conflictos, por supuesto, de Rusia y su periferia, que tienen una agudización muy grande entre 1991 y 2014, y que ahora parece que corona con este conflicto. El propio Brexit en Gran Bretaña. Todo eso son las décadas y los momentos previos a lo que ocurre en la zona, que es muy difícil de pautar y, por supuesto, como les decía, de narrar de manera detallada, de manera prolija, ¿verdad? Pero bueno, tengamos presentes por lo menos algunos hitos que la mirada histórica nos ayuda a apreciar. En 1991 es la independencia de Ucrania. En 1999 tenemos a Vladimir Putin instalado en el poder prácticamente de manera permanente, ¿verdad? Y a los pocos años se produce la Revolución Naranja, la manifestación del Maidán, que fue interpretada de diversas maneras, ¿verdad? Pocos años más tarde, la Segunda Guerra Chechena, Georgia. En el 2014 se produce un hecho que todos conocemos, que es la anexión o la deglución de Crimea por parte de Rusia. Claro, Crimea pertenecía a Ucrania hacía relativamente poco tiempo, desde 1954 era parte de Ucrania. En Crimea los rusos eran la mayoría de la población, además allí en Crimea estaba la flota rusa apostada en el Mar Negro, y cuando ocurrió eso, no solo lo tengo más o menos leído, sino más o menos recordado, las sanciones aplicadas contra Rusia por Europa y por Estados Unidos fueron sanciones muy parecidas. La música sonaba más o menos como suena ahora. Tenían la misma pretensión, el mismo alcance y la misma dispersión en cuanto a opciones. Por supuesto que se manejaban en este conflicto de Crimea armas pesadas, ¿verdad? Recuerden que en ese contexto fue que se produjo el atentado
contra el avión malasio donde murieron 300 personas, ¿verdad? Pero bueno, ahí había mucha presión en Ucrania, mucha presión en los países bálticos, en Polonia, que son los mismos actores que hoy estamos viendo en movimiento. Aquel conflicto de Crimea produjo 10.000 muertos, 10.000 muertos, que sepamos, porque esto de contar los muertos es un problema muy serio, porque todos los estados mienten en una guerra, y eso se sabe recién mucho más tarde. 10.000 muertos. Todavía no hemos llegado con esta invasión que empezó en febrero, que yo sepa, a una cifra de esas características. Efectivamente, hay un cuarto de la población que está afectada en Ucrania, ¿verdad? Entre los muertos y los desplazados. Hemos vuelto a ver cosas que creíamos no volver a ver, como los bombardeos aéreos, que generan fundamentalmente víctimas civiles, ¿verdad? Esto atraviesa la historia de Europa de una manera dramática, desde Guernica hasta Kiev, ¿verdad? Y es una señal de lo que fue la guerra en el siglo XX, cuando creíamos que las modalidades de la guerra en el siglo XXI, perdón, iban a ser, como lo son, ¿no? Diferentes, ¿verdad? En cambio, bueno, los bombardeos aéreos son la causa fundamental de las víctimas civiles, de la comisión de atrocidades de todo tipo. La mayor parte de ellas no las vemos, ¿verdad? Como nos han enseñado los historiadores de la guerra, las calamidades más atroces de una guerra ocurren donde nadie las puede ver, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho de guerra antigua más que de guerra moderna, ¿verdad? Por atrás de las bombas, y sé que tengo ahí un tiempo limitado, ¿no? No me quiero extender más de lo pactado, por atrás de las bombas, por atrás del ruido, digamos, ¿no? Están estas cosas que vienen, que hay que explicarlas de un modo más pausado, ¿no? Menos atrapados por el fuego de la coyuntura, ¿verdad? Hay que abrir un capítulo que permita analizar la relación entre las autoridades rusas, Putin especialmente, la visión que tiene Vladimir Putin de Europa, de Asia y del mundo, ¿verdad? Porque esto de algún modo ayuda a encuadrar quiénes son sus aliados y quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos, ¿verdad? Si personalizáramos esto en Putin, cosa que no es un camino que tenga un largo recorrido, pero que seguramente sin él las cosas no ocurrirían como están ocurriendo, bueno, habría allí cosas para contar, cosas para decir, ¿verdad? Además, Putin es un aficionado a la lectura de la historia, ¿verdad? Es bastante fanático de la historia y tiene una interpretación acerca de lo que ha sido la historia de Rusia y sus relaciones con el resto de los países de su periferia, en particular con Ucrania. Rusia y Ucrania efectivamente son presentados, y está bien que así sea, como pueblos hermanados, ¿verdad? Pero Putin lo escribe, él escribe y habla cada vez que puede de la continuidad histórica y étnica, habría que ver qué cuerno quiere decir continuidad histórica y étnica, que va desde la Rus de Kiev. La Rus de Kiev es el primer estado ruso que se forma hacia el año 800, entre eso, que empezó en el año 800, y la Federación Rusa, que se mete ya en el siglo XXI, ¿verdad? Y todo lo que vaya contra esa continuidad histórica y étnica es divisionista. Todo lo que vaya contra esa continuidad atenta contra la unidad. Y al atentar contra la unidad es contrario a la comunidad rusa y a esas afinidades y a esas hermandades, ¿verdad? Puesto que, bueno, en Ucrania, de Ucrania salieron Trotsky y Brezhnev, de Ucrania salió Gogol, de Ucrania salió Prokofiev y Horowitz, y nadie le va a regalar eso a los ucranianos que están en ese proceso de identificación nacional, que parece ser para Rusia un mal ejemplo para el resto de la periferia rusa, ¿verdad? Es interesante ver esto, ¿verdad?
estos vínculos, ¿verdad? Y por otro lado, los vínculos entre Ucrania y Europa y la OTAN, ¿verdad? Yo aquí, más que hablar de Ucrania, diría, ¿qué fueron las naciones, aquellas que lograron su consolidación nacional y estatal en el siglo XIX y después vivieron la guerra, las revoluciones, las crisis en el siglo XX, salieron de la Segunda Guerra Mundial como naciones, en un momento en que las naciones empiezan a ser relativizadas, y aquellos países que aspiraban a ser naciones, Ucrania es una, aspiraban a ser estados nacionales, ¿verdad? Bueno, mientras estuvieran, de alguna forma, voy a usar una expresión que sale de la literatura que hay sobre el tema, mientras estuvieran blindadas por la Guerra Fría y por la OTAN, esas naciones, algunos les llaman naciones post-heroicas, ¿verdad? O sea, que no necesitan del heroísmo tradicional, aquel que conocemos del siglo XIX, porque gozan del blindaje de la Guerra Fría y del lugar en el que están en la Guerra Fría, las naciones post-heroicas. Lo que estamos viendo en Ucrania no parece corresponderse con una nación, Estado, lleno de perforaciones, pero que está lejos de ser post-heroica, ¿verdad? Y que está desarrollando, ¿no? Con todas las contradicciones que eso pueda tener, un trayecto lleno de heroicidad, ¿verdad? El conflicto entre Ucrania y Rusia es un conflicto polifacético, lleno de variantes interpretativas que a mí me resultan muy interesantes. Si tuviera que elegir una que no es de coyuntura, no es de último momento, no es de ayer nomás, sino que alude a una tensión y a un conflicto que tiene larguísima duración para estos pueblos, y que se puede ver en toda la historia de Rusia y de sus alrededores, es el viejo conflicto entre los eslavófilos y los prooccidentales, ¿verdad? Los eslavófilos eran aquellos que veían como única posibilidad de que Rusia saltara a la modernidad, mantenerse fieles a la tradición eslava, una tradición ensimismada, metida para adentro, que no le debe nada al mundo, ¿sí? Que desconfía del mundo. Cuando Putin dice Europa Occidental y la Unión Europea son la cuna de la perversión, la homosexualidad, la ideología de género, la decadencia moral, estoy tomando sus palabras, ¿sí? Se está comportando como un eslavófilo que piensa que Rusia solo puede saltar a la modernidad apoyada en la tradición eslava, mayoritariamente rusa. Y viene la otra parte de la tensión, que son los occidentalistas. Esto viene de lejos, lo podemos ver en la literatura. Aquellos que piensan, por lo menos desde el siglo XVII en adelante, hasta hoy, de que el único modo que Rusia y sus alrededores tienen la felicidad, se decía así en el siglo XVIII, el progreso, se decía así en el siglo XIX, el desarrollo y el crecimiento, se diría así en el siglo XX, es mirando a Occidente, siendo como Occidente, comerciando con Occidente, vinculándose con Occidente. Entonces, este dilema a mí me parece que es un dilema muy antiguo, que se actualiza como un pasado que se actualiza en el presente, se actualiza de una manera contundente con este conflicto que estamos viendo. ¿Estamos ante un nuevo orden mundial? Yo no lo sé, y creo que nadie lo sabe, ¿sí? Hay nuevas divisiones, y tal vez el tema de cuáles son las divisiones más importantes es un tema decisivo que hay que discutir, ¿sí? Tal vez las nuevas divisiones del mundo que va hacia un nuevo orden tengan que ver con la democracia, los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, como dos pilares a partir de los cuales se pueden construir instituciones políticas, instituciones culturales, instituciones económicas incluso, ¿verdad? ¿Será el momento tan dramático en el que la democracia y el respeto a los derechos humanos, sé que este es un capítulo muy amplio, pero empiecen a ser los factores que realmente discriminan y ordenan
el mapa mundial o no? Bueno, hay razones para pensar que todavía no, que falta mucho, que la democracia sigue siendo una rareza, ¿sí? Allí tenemos a Rusia, a China, a Putin, a Xi, ¿verdad? ¿Cuánto se puede confiar en ellos? ¿Y cuánto pueden confiar entre ellos? ¿Sí? Después, bueno, Ucrania y la nueva frontera que va ganando, ¿verdad? Ganada y a su vez reclamada por la OTAN. Yo creo que Putin se ha transformado en el principal agente de expansión de la OTAN en el mundo actual, ¿verdad? ¿Qué hay de nuevo? Otra vez, y acá termino, ¿verdad? La pregunta de Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo? Bueno, yo no lo sé. A mí creo que hoy no lo vemos con mucha claridad, pero es muy probable que Vladimir Putin y su esquema de poder tradicional empiece a vivir dificultades, ¿sí? Es claro que él no ha ganado esta guerra, tampoco la ha perdido, ¿sí? Y tiene con qué hacer un desastre, ¿verdad? Pero tal vez adentro del país, de su país, de Rusia, y por el juego de los poderes globales, no las tenga todas consigo, por un lado. Por otro lado, este conflicto ha puesto sobre la mesa la idea de que Europa occidental y sus alianzas económicas, comerciales, financieras y militares, ¿verdad? Puede dar algunos pasos en favor de una cierta independencia respecto a Estados Unidos. Yo no lo tengo claro, tiendo a creer, y las cosas que uno lee van en la dirección contraria, pero en cualquier caso, eso se está planteando, ¿verdad? Eso lo ha planteado hace muchos años, lo planteó Angela Merkel, lo volvió a plantear hace poco Macron, ¿verdad? Si este proceso no es una oportunidad para que Europa, no los países de Europa, sino Europa como idea fortalecida, no logre ciertos niveles de independencia en un mundo, desde luego, crecientemente interdependiente, que se confirma con cierta pluralidad de poderes que lo ordenan, y para los cuales la cuestión de la democracia y el autoritarismo, el eje, democracia-autoritarismo, parece ser un elemento fundamental de discriminación, de distinción. Y sorprendentemente, digo al final, el nacionalismo, los nacionalismos, que son movimientos que para muchos estaban destinados a su desaparición, está demostrando una vez más que tiene una piel de cuero, ¿verdad? Y que da nuevos giros, y que estamos en presencia de un nuevo giro del nacionalismo, ya no del post-heroísmo, del blindaje de la Guerra Fría, sino con otras raíces y con otras motivaciones que incluso pueden dar para cualquier cosa, ¿verdad? O sea, es un fenómeno digno de atención que hay que mirarlo con detenimiento, ¿verdad? Y que está lleno de misterios. Yo no sé si me fui de tiempo, ¿no? Porque no lo estuve midiendo, espero que no, pero más o menos creo haber respetado mi compromiso temporal y temático, en cuyo caso ya me daría por tranquilo. Y dicho esto, nada de lo que yo digo, de lo que yo he dicho, por supuesto, es para estar de acuerdo, ¿no? Yo no quiero convencer a nadie de nada, sino proponer algunas cosas para poder conversar. Nada más que eso. Les agradezco la atención.